Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia a este webinar que hemos titulado Selección de variadores de frecuencia de Invertec. El panelista que nos va a estar acompañando el día de hoy es el ingeniero Eric Alcantar. Él es el ingeniero de control, de automatización y control de Sumitomo. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Eric Alcántar para que nos pueda impartir de este tema. Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Irán. Antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia en este segundo webinar que llevamos, al menos en mi participación. Y bueno, sin mucho preámbulo, voy a comenzar con la presentación. Ya deberían de estar viendo unos slides. Por favor, escríbanos si... voy a desactivar mi cámara. Escríbanos, por favor, si por algo dejan de ver los slides o no concuerda el contenido que yo estoy explicando con lo que se está viendo en pantalla. Entonces, bueno, voy a comenzar. El webinar de hoy va a ser acerca de cómo hacer una selección adecuada de variadores de frecuencia. Claro, lo estaré enfocando en nuestros variadores Invertec. Y bueno, esto es para poderlos apoyar un poco sobre cuáles son los factores clave que tenemos que tener en cuenta al seleccionar un variador, porque de repente por ahí obviamos o dejamos pasar algunos datos que pueden llegar a hacer la diferencia en una aplicación ya en sitio. Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Mi nombre es Eric Alcántar, ya me hizo el favor de presentarme Irán. Mi puesto soy ingeniero de control y automatización dentro de la empresa, sobre todo especializado en la parte de drives y monitoreo de condiciones, esta cuestión de análisis de vibración, condiciones y demás. Por aquí tienen mi contacto en caso de requerir alguna respuesta posterior a la presentación. Con mucho gusto les estaré contestando. Y bueno, también un tema importante que consideramos o que considero yo tocar en este webinar es, esto lo toco porque ha habido algunos clientes como que todavía no les queda muy claro qué es Invertec y demás. Entonces, para mencionarlo así brevemente y tenerlo un poco más claro, Invertec Drives es una marca fabricante de variadores que está basada en Reino Unido, en la ciudad de Welshpool. Invertec Drives fue adquirido por Sumitomo hace relativamente poco tiempo, más o menos en 2019. Y esta marca ya es parte de nuestro grupo, ¿no? El grupo Sumitomo. Entonces, bueno, para que ustedes puedan tener la confianza de que este producto es un producto pues con nuestra calidad, ¿no? Con nuestra marcada calidad y con estándares de fabricación globales, ¿no? Con estándares de aquellas latitudes. Entonces, bueno, eso es para tenerlo un poco más claro. Y bueno, entonces voy a empezar con el tema de lleno sobre cuáles son los datos clave que requerimos considerar, primero que nada, para poder hacer una correcta selección de un variador de frecuencia, ¿sí? Estos son básicamente 5 puntos importantes que realmente se deben de tomar en cuenta. No puede haber más, puede haber menos dependiendo de la aplicación, pero estos son los 5 puntos realmente importantes con los que debemos siempre comenzar, ¿no? Ya sea que pues, si eres un fabricante o eres un integrador, pues estos datos los obtengas de tu usuario final o del sitio, ¿no? De cómo va a estar diseñado tu sistema. Entonces, estos puntos son el voltaje de alimentación y las potencias, perdón, la potencia y las corrientes del motor. Esto, pues básicamente son los datos de placa del motor.
la aplicación es importante tomar en cuenta. Les voy a explicar el por qué. El ambiente donde va a estar instalado este variador y la comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar con ese variador? ¿Cómo lo vamos a controlar? Voy a explicar un poco más a detalle cada uno de estos puntos, pero primero lo que quiero comenzar es que normalmente damos por hecho que si vamos a controlar un motor de 25 HPs con un variador, pues por lo general se toma o se obvia que pues con un variador de 25 HPs o más es suficiente pues para hacer el match, ¿no? Y seleccionar el variador. Y normalmente hacemos este supuesto como que es lo más correcto y lo normal, y pues realmente no necesariamente está completa la información, no necesariamente esto es correcto. Sí hay otros factores que tomar, como se los comentaba, y les voy a explicar cuáles son esos impactos. Entonces, primero que nada, los datos de placa de motor es algo imprescindible, que es lo primero que se debe preguntar o se debe tomar en cuenta, ¿sí? Específicamente las corrientes. No es suficiente saber la potencia del motor, se necesita saber qué corriente va a demandar dada una alimentación. Por ejemplo, esta placa de motor que les estoy mostrando, nos dice este motor a 230 volts de alterna va a demandar 120 amperes, ¿sí? O a 460 volts de alterna va a demandar 60 amperes, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque realmente esta corriente es lo que debe de suministrar el variador para poder hacer funcionar el motor de manera correcta y dar el torque de forma, pues sí, completa. Entonces, yo sé que de repente esto es un dato que no nos dan o no tenemos muy a la vista o disponible. Entonces, esto se puede calcular, pero siempre lo ideal va a ser que se pregunte este dato, que se obtenga este dato de placa. ¿Sí? Esto es lo ideal. Pero bueno, en caso de que no lo tengamos, lo podemos calcular. ¿Sí? Hay unas fórmulas, esto ya está pues, bastante estudiado, y estas son las fórmulas con las que se calcula la corriente dado una potencia de un motor, ¿sí? Dependiendo, ¿no? De si la alimentación es monofásica, bifásica o trifásica, es la fórmula que se va a utilizar, ¿sí? Entonces, voy a basar mi ejemplo pues, en corriente trifásica, que es de lo más común en motores eléctricos, al menos por acá en la industria de México. Y la fórmula es, lo voy a señalar por acá con mi cursor. Aquí. Entonces, la fórmula es, básicamente necesitamos pues, la potencia del motor, ¿sí? Se multiplica por una constante. Esta constante puede que ya la conozcan. Esta constante se utiliza para convertir de potencia en caballos de fuerza, en HPs, a watts, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es convertir a watts. Necesitamos introducir aquí la alimentación disponible, el porcentaje de eficiencia y el factor de potencia. Estos datos vienen, como les comentaba, en la placa del motor, ¿sí? Déjenme acá regresar un poco al slide anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no se alcanza a tapar un poco, pero la eficiencia, por ejemplo, de este motor es del 94.5%, ¿no? Y el factor de potencia, sí no alcanzamos a ver bien, pero el factor de potencia lo podemos encontrar ya sea como PF o FP o coseno de phi, ¿sí? Entonces, si ven ese dato, significa que es el factor de potencia. Entonces, en la fórmula lo que dice es
la potencia en watts en la parte superior dividida por raíz de 3 por el voltaje de alimentación, por el porcentaje de eficiencia y por el factor de potencia, nos da la corriente nominal del motor. ¿Sí? Entonces yo tengo este ejemplo que es básicamente el motor anterior, sí, los datos que vienen en la placa que les acabo de mostrar, y se vería más o menos así, ¿no? Para los 230 que nos marca de alimentación, el porcentaje de eficiencia que es del 94.5%, obviamente aquí ya lo tengo en decimal, y el coseno de feed es del 82%, ¿sí? O factor de potencia del 82%, ¿no? Entonces, como ven, si yo aquí introduzco los datos a la fórmula, me da más o menos pues, 120.83 amperes. Y yo me regreso, pues realmente es lo que me está dando, ¿no? Esto puede ser aproximado, ¿no? Realmente, si yo no tengo, pues el dato los datos de placa, pues seguramente tampoco voy a tener ni el porcentaje de eficiencia ni el factor de potencia. Entonces, aquí por lo general lo que se hace es pues, utilizar valores pues, más o menos aproximados, ¿no? Por lo general en la eficiencia se pone un 90%, 0.9, y en el factor de potencia un 80%, ¿no? 0.8. Esto, pues bueno, lo mejor siempre va a ser tener los datos exactos, pero si pueden ver, ¿no? Mientras más pequeños sean estos números, pues más grande va a ser la corriente, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es, si usamos, digamos, pues estos valores genéricos, ¿no? Como 0.9, 0.8, pues puede que la corriente esté un poco sobredimensionada a lo que realmente está el motor, o viceversa, ¿no? Pues también puede ser. Entonces, siempre lo recomendable va a ser tener el dato de placa. Pero bueno, así es como lo pueden calcular si es que no tienen el dato y ustedes lo pueden estimar así más o menos, ¿no? Solamente con la potencia. Pero sí es importante que lo hagan. Porque el segundo punto que les comentaba es la aplicación, ¿sí? La aplicación, ¿qué nos va a determinar? Bueno, básicamente nos va a determinar si va a haber una demanda de corriente mayor por parte del motor. Puede ser intermitente o puede ser al arrancar, que básicamente es para romper el reposo. Esto es natural, ¿no? Es algo que va a ocurrir, sí o sí. Entonces, es posible que el motor demande un poco más de energía y esto va a depender del tipo de aplicación, ¿no? Por ahí se pueden encontrar en internet más o menos tablas o más o menos cuáles son los estándares que se utilizan para la industria. Yo les voy a mostrar lo que usamos en Invertec. De hecho, aprovecho para comentarles, ¿no? Este es un parámetro que viene en los drives E3, donde dependiendo del modo de funcionamiento, de operación que tú le pongas, pues vas a ver qué tipo de aplicación es y se va a adaptar a esa, digamos, ese tipo de comportamiento de demanda de la corriente del motor. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones industriales como conveyors, como mezcladores, como molinos, normalmente se utiliza por lo general un 150% de overload, ¿sí? Esto es como que lo usual para aplicaciones industriales. Claro que va a haber aplicaciones más demandantes, por ejemplo, a lo mejor un taladro, ¿no? Puede demandar hasta 200% de sobrecarga. O un conveyor vertical, por ejemplo, ¿no? Quizá va a demandar más al arrancar, un 200%. Entonces, por eso es importante saber la aplicación, ¿sí? Va a haber otras aplicaciones, por ejemplo, en cuestiones de ventilación o de bombeo, donde realmente la carga no es tan grande o no se necesita un torque muy grande a bajas velocidades, ¿no? Entonces,
Normalmente para este tipo de aplicaciones se utiliza un 110, 120% de overload, nada más. Incluso también para aplicaciones industriales, ¿no? Puede haber, por ejemplo, las sierras circulares, las sierras de bandas, normalmente se manejan con overloads menores, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es importante. ¿Y por qué esto me importa, no? Porque el overload es cuánto es la demanda que va pues, digamos que tenemos que sobre especificar o considerar, mejor dicho, en la demanda de corriente. O sea, si yo tengo una sobrecarga del 150%, quiere decir que mi corriente va a ser también al 150%, ¿no? O al 110%. Entonces, es un cálculo que hay que tener en cuenta y hay que ver si el variador va a poder cumplir con esta, pues, con esta especificación. Adicionalmente, también hay que saber el tipo de aplicación porque puede ser que en general yo no voy a ahondar, es un tema que puede dar para otro webinar, pero en general hay dos tipos de aplicaciones, ¿no? De torque constante, como las de grado industrial, como que es básicamente pues, esto, ¿no? Conveyors, eh, mezcladores, donde el torque se mantiene sin importar, o más bien la demanda de torque se mantiene sin importar si aumenta la velocidad o baja la velocidad, más o menos es constante. Y hay aplicaciones de torque variable, ¿no? Que son típicas de ventilación y de bombeo, donde el torque puede ir cambiando con la velocidad. Entonces, esto también es importante. Por eso es importante que siempre se sepa para qué se va a utilizar el variador, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de la sobrecorriente, pues hay que ver cuál va a ser la corriente máxima dependiendo la aplicación y dependiendo la sobrecarga que nos va a demandar. Entonces, en este ejemplo, digamos que vamos a utilizar el variador o este motor de 120 amperes que les mostraba para una aplicación de un conveyor, por ejemplo, la sobrecarga va a ser del 150%, ¿no? Como lo veíamos. Entonces, mi corriente máxima va a ser esos 120 por 1.5. Entonces, por lo tanto, mi corriente máxima va a ser de 180 amperes, ¿no? Mi nominal de 120, mi máxima de 180. Entonces, con esto va a determinar si el variador que estamos seleccionando o que vamos a seleccionar va a ser el adecuado, ¿no? Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, la corriente. Entonces, con este dato, yo ya puedo partir hacia un rumbo más claro sobre qué variador necesito, ¿sí? Ahora, otro punto que les comentaba era la parte del ambiente, ¿sí? Por ambiente hay varios factores, son muchos factores. Los principales es si en el ambiente va a haber algún líquido que pueda pues, salpicar a los equipos electrónicos o quizá hay mucho polvo en el ambiente. Entonces, el variador debe estar protegido contra esas condiciones, ¿no? También el espacio de instalación puede llegar a ser un factor el cual, dependiendo del espacio que tengamos disponible, nos pueda convenir utilizar un cierto variador que nos ayuda a ahorrar espacio, ¿no? También puede ser, tenemos que tomar en cuenta si el ambiente va a ser corrosivo, no sé, por ejemplo, si va a estar en exteriores, ¿no? Donde hay humedad y por ejemplo, si es un ambiente salino, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y también muy importante la altitud del sitio de donde va a estar instalado el variador. Entonces, les voy a explicar en qué impactan estos puntos. Aquí me deja hacer la transición. Ok, entonces voy empezando por las cuestiones de polvo y agua y demás, ¿no? Si nuestro variador va a estar expuesto a líquidos o expuesto a polvos, quizá convenga utilizar algún
variador que tenga protección IP55 o IP66, ¿no? Esto es protección, el IP55 básicamente es protección contra polvo, protección alta contra polvo y protección también contra agua. Sin embargo, sin estar sumergido, ¿no? Y una protección IP66 soporta cierto grado de estar sumergido en el agua, y obviamente también está completamente sellado al polvo, ¿no? Detalles de estos grados de protección los pueden ahí encontrar por internet o los podemos platicar en otro webinar. Pero esto es algo pues importante, hay que tenerlo en cuenta. Luego, la parte del espacio que les decía, este ejemplo de hecho lo di en el webinar anterior. Entonces, puede convenir bastante en cuanto a espacio el utilizar un variador también que tenga una protección IP55, por ejemplo, ¿no? Donde nos pudiéramos ahorrar un gabinete. Normalmente, como se ve aquí en la foto, en máquinas pequeñas, pues para poder tener el variador instalado, pues hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo en un gabinete, y pues hay que hacer el gasto de ese gabinete. Dentro pues va a tener materiales, ¿no? De cableado, canaletas y demás, que quizás si utilizamos un variador con protección IP55 en este caso, bueno, 66 en este caso que les estoy mostrando, pues quizás nos podemos ahorrar ese gabinete y montar el variador directamente en el frame de la máquina, ¿no? Esto puede ser bastante conveniente y quizá aunque el ambiente no sea tan agresivo, de todas maneras sí convenga utilizar un variador con protección para no tener que utilizar un gabinete, ¿no? Si solamente vamos a tener ese variador por ahí instalado, ¿sí? Entonces también esto es algo que hay que tener en cuenta. Para ambientes corrosivos, como les comentaba, hay que considerar utilizar un variador que tenga protección IP66. En nuestro caso, en Invertec, digamos que se extiende esa protección a NEMA 4X. NEMA 4X quiere decir que está protegido contra condiciones de corrosión. O sea, básicamente lo podemos poner en exteriores, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta en cuanto al ambiente corrosivo. Y, por ejemplo, en el caso de aplicaciones en puertos o incluso en barcazas, ¿no? En barcos donde haya que utilizar un variador, pues hay que también tomar en cuenta que el ambiente es salino, ¿no? O quizá una planta de producción o de empaque de sal, ¿no? También puede ser, aunque no esté en la costa. También es un ambiente corrosivo. Entonces, hay que, digamos, tomar en cuenta esto para seleccionar un variador que tenga protección y tenga certificación de grado marino. Por ejemplo, en Invertec tenemos el P2, está certificado para aplicaciones marinas y está certificado para ser instalado en barcazas, ¿no? Entonces, esto es algo que tomar en cuenta también, la parte de la corrosión, ¿sí? Digo, para que lo puedan tener un poco más claro, normalmente lo que tienen de especial este tipo de variadores es que tienen un recubrimiento, un barniz especial en los PCBs, ¿no? En los circuitos, para que la sal o las partículas no generen un daño, ¿no? En las pistas básicamente del electrónico. Entonces, este es otro punto, el ambiente y la altitud. ¿Por qué nos afecta la altitud en un variador? Bueno, básicamente es a mayor altitud el aire es más denso, es menos denso. Por lo tanto, la capacidad del aire de enfriar el variador pues va a ser menor. Entonces, normalmente hay un efecto que se llama derrateo o derating, que lo van a encontrar en cualquier variador en el mercado, ¿no? Que
te especifican cuál es el porcentaje de rateo que hay que tomar en cuenta dependiendo de la altitud y también de la temperatura, porque básicamente la altitud, como les comentaba, tiene un impacto en cómo se enfría el variador, ¿no? Entonces, digo, en resumidas cuentas, básicamente a mayor altitud hay que sobredimensionar el variador, ¿sí? O sea, de la corriente que nos ofrece el variador, a mayor altitud, realmente vamos a tener disponible menos corriente debido a este derrateo. Entonces, por ejemplo, en Invertec tenemos estas tablas en las que nos dicen, ¿no? Por cada 100 metros sobre el nivel del mar, el porcentaje de rateo es del 1%, ¿sí? Entonces, por cada 100 metros, el variador va a ofrecer una capacidad de 1% menos en la corriente nominal, ¿sí? Entonces, esto, pues, como les decía, implica que hay que sobredimensionar el motor para poder satisfacer la demanda de corriente del motor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? A una altitud de 2000 metros, ¿no? Que esto puede aplicar, por ejemplo, para los alrededores de Puebla, ¿no? Acá en México, más o menos el porcentaje de rateo pues es del 10%, ¿sí? Por lo tanto, un variador que nos ofrezca 72 amperes de corriente nominal, pues realmente a esta altitud nos estaría ofreciendo un 90% menos, ¿no? 64.8 amperes solamente. Entonces, como ven, esto es importante y si lo están percibiendo, realmente todo esto gira alrededor de la corriente, ¿no? Que nos va a demandar el motor y de la corriente que nos va a ofrecer el variador, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ya sea por la altitud o también por la temperatura, también la temperatura va a tener un porcentaje de rateo. Hay que tomarlas en cuenta y hay que dimensionar, tomar en cuenta, aplicando estos factores para saber cuál va a ser la corriente disponible, real, dadas las condiciones de ambiente que nos va a ofrecer el variador, ¿no? Entonces, bueno, esto es la parte de ambiente. ¿Sí? Bueno, el siguiente punto, protocolos de comunicación industrial. Esto es un poco más sencillo, pero llega a ser bastante importante y puede ser determinante en ciertos tipos de plantas, ¿no? En ciertas aplicaciones. Hay plantas donde los sistemas de control ya están centralizados en un sistema de control distribuido, por ejemplo, ¿no? O simplemente el variador para ahorrar, no sé, cableado o hacer una automatización un poco más eficiente en cuanto a materiales y demás. Quizás se pretenda controlar los variadores con un PLC, ¿no? O con un sistema SCADA. Entonces, también el variador debe tomar en cuenta, debe cumplir con esta especificación, ¿sí? Entonces, protocolos hay bastantes. Los más comunes en el mercado, al menos en México pues bueno, creo yo también en América Latina, los protocolos más populares son Ethernet IP, Profinet y Modbus RT1, ¿no? El serial, ¿no? Algunos todavía, hay todavía plantas, ¿no? Que utilizan Profibus, al menos acá en México, que se han ido migrando a Profinet, pero pues todavía llegan a existir clientes que solicitan esto, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque normalmente no todos los protocolos están disponibles en todas las familias de variadores, ¿no? Entonces, es el mismo caso en Invertec, ¿no? Por ejemplo, en Invertec, los OptiDrive E3 tenemos disponible Modbus y CANopen, ambos
en simultáneo en un puerto RJ45, y adicionalmente tenemos también un módulo de Ethernet IP, ¿sí? Pero no tenemos los demás protocolos, ¿no? Si queremos utilizar otros protocolos para un variador, pues bueno, a lo mejor ya tendríamos que dar el salto a un OptiDrive P2, ¿no? En el cual pues, tenemos más módulos de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso esto llega a ser determinante, ¿no? Si el cliente o la planta requiere que tenga DeviceNet, por ejemplo, pues bueno, pues hay que utilizar un P2, ¿no? Independientemente de que las capacidades se cumplan con un E3, si el protocolo es DeviceNet, pues bueno, sí vamos a tener que brincar a un P2, ¿no? En este caso. Entonces, esto también es un punto a tomar en cuenta. Me regreso por acá. No puedo cambiar de slide. Ok, ahí está. Entonces, bueno, en resumen, digo, espero no haberme ido muy rápido. De cualquier forma, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas y ahorita voy a explicar un ejemplo. Pero en resumen, los puntos, como ya les mencionaba, importantes a tomar en cuenta pues son los datos de placa, bien importante tenerlos, los podemos calcular, pero siempre lo ideal va a ser obtener los datos de placa exactos, ¿sí? El tipo de explicación, como ven, esto nos va a decir qué demanda de corriente vamos a tener. El ambiente, para temas de altitud, de temperatura y también de protección y comunicación, ¿sí? Entonces, voy a explicarles un ejemplo así muy breve de selección de un variador Invertec. ¿Sí? Tenemos una herramienta que les voy a mostrar que realmente también nos hace pues todo el trabajo, ¿no? De selección en cuanto a números de parte. Entonces ahorita se los voy a mostrar partiendo de este ejemplo. Imaginemos que necesitamos seleccionar un variador para un motor de 50 HP alimentado a 440, ¿no? Para un conveyor, ¿sí? También nos dicen que el variador pues, se tiene que comunicar por Ethernet IP al sistema y además va a estar en un sitio donde hay mucho polvo. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos el dato de corriente. Entonces, hay que pedirlo, ¿no? Y si por algo no lo obtenemos, pues lo podemos calcular y estimar con base en eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicando la fórmula, tendríamos que la demanda de corriente de ese motor debería ser aproximadamente de 67.97 amperes, 68 amperes. Entonces, hay que decir, ok, hay que ver, mi aplicación es un conveyor, entonces, a menos que sea un conveyor vertical, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta una sobrecarga del 150%. Entonces, la corriente máxima para esta aplicación va a ser de 102 amperes, ¿sí? Más o menos. Entonces, ya tenemos las corrientes, dada la aplicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en Invertec podemos utilizar, tenemos un configurador, espero que alcancen a ver la pantalla. Voy a dar un poco de zoom en caso de que tengan problemas. No puedo saber. Ok. Permítanme, déjenme, estoy quitando el computador. Ok, ya lo tengo. Entonces voy a hacer un zoom. Por favor, si no ven mi pantalla, si no ven muy claro los textos, por favor, escríbanos. Pero bueno, entonces, aquí en la página de invertecdrives.com me voy a ir a la sección de variadores de frecuencia, Variable Frequency Drives, ¿no? Entonces,
yo ya sé que mi corriente, mi demanda corriente es de 68 amperes y la máxima va a ser de 102 amperes, ¿no? Entonces, puedo comenzar yéndome por como va a ser un conveyor, realmente necesito solamente control estándar, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la familia E3. Ya estando dentro de esta página, donde se nos da un resumen de las características, hay una sección aquí que dice Drive Configurator. ¿Sí? Esta es la herramienta que nos va a permitir seleccionar el modelo en específico, ¿sí? Del variador Invertec. ¿Sí? Como ven, aquí ya tenemos unos filtros. Podemos filtrar por potencia en kilowatts o en caballos, en HPs, o por corriente. ¿Sí? Entonces, primero voy a ir por HPs. ¿Sí? Por HP yo sé que son 50 HPs. Entonces, aquí, por ejemplo, y en los filtros siguientes, pues realmente ya no me deja seleccionar otra tipo de alimentación, por ejemplo, porque no está disponible para esta potencia. Y ya nada más necesito ver, ok, me dijeron que el variador va a ser colocado en una zona donde hay mucho polvo, ¿no? Entonces veo el tipo de protección y veo que solamente tengo un IP20 para esta familia, ¿no? De variadores. Entonces, realmente no me va a convenir utilizar este, ¿no? Porque no va a cumplir esa especificación. Entonces, bueno, antes de irme para otro lado, también puedo observar aquí la corriente, ¿no? La corriente nominal de este variador es de 72 amperes. Lo que me está demandando la aplicación es de 68, entonces pues ya de entrada vemos que sí me va a cumplir, ¿no? Incluso con la corriente máxima, la corriente máxima que ofrecen los drives E3 es de 150% por 60 segundos. Entonces, cumpliría si yo hago la multiplicación de 72 por 1.5, me va a dar, voy a hacerla aquí en pantalla. Me paso para acá. Bueno, 72 por 1.5, que sería mi sobrecarga, sería 108 amperes. Y si recordamos, lo que me demandaba la aplicación era 102. Por lo tanto, este variador está cumpliendo, incluso está cumpliendo con creces, ¿no? Nos da un poco más de lo que necesitamos. ¿Sí? En caso de que no fuera suficiente, pues a lo mejor brincaríamos a una potencia mayor. ¿Sale? Pero bueno, entonces ya vi que por la protección no me da esta familia, entonces me voy a ir a la familia P2, me voy al configurador, mismo procedimiento, y puedo buscar ya sea por amperes, esta vez lo voy a hacer por amperes, necesitamos 68, entonces voy a buscar el que cumpla, sea igual o mayor a 78, a 68, perdón. Entonces, sería de nuevo pues, el de 72. ¿Sí? Voltaje de alimentación. En esta familia sí podría tener un voltaje de 220, por ejemplo, 230, pero a mí me dijeron que 440, ¿no? Entonces voy a utilizar esta. Y finalmente, como va a ser en un sitio con polo, pues necesito mínimo IP55, ¿no? No me dijeron nada de sumergirse ni otro tipo de cuestiones, ni estar en un sitio con, en exteriores, perdón. Entonces, IP55 es suficiente. Y bueno, ya por último, el tipo de display, ¿no? Por lo general, nosotros utilizamos aquí TFT, ¿sale? Entonces, ya tengo aquí los dos modelos. Realmente los dos modelos cumplen. La única diferencia es que
uno se especifica en kilowatts y otro en HPs. Entonces realmente yo puedo utilizar este de HPs sin ningún problema. Entro y aquí ya veo toda la especificación y las características de este variador, ¿sí? Entonces yo ya podría tomar este modelo, este número aparte y enviarlo, ¿no? Para cotizar, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de seleccionar el variador en Invertex. Como ven, realmente ya la herramienta nos hace todo el trabajo de selección, al menos por la parte de determinar el modelo. Y bueno, otra cosa que se me estaba pasando es, en este caso, también me pidieron comunicación en Ethernet IP, ¿no? Entonces, me voy aquí a opciones y voy a ver por acá. Aquí están, ¿no? Las opciones de comunicación. Entonces aquí puedo ver el módulo Ethernet IP. Pues aquí lo tengo, ¿no? Entonces mi módulo Ethernet IP es, aquí me abrió todo el catálogo, pues sería este. Entonces yo envío este modelo y el otro modelo y ya estaría cumpliendo con mi selección, ¿sí? Entonces, bueno, así sería más o menos la selección. Como ven, es importante sobre todo basar la selección en la corriente y no tanto dejarnos guiar solamente por la potencia. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, voy a bajar esta pantalla. Entonces, antes de pasar a las dudas, les quiero comentar o hacer un resumen de las familias de variadores que tenemos disponibles con Invertec. La familia, digamos, la de entrada, la de propósito general, es la familia E3, donde tenemos IP20 hasta 30 HPs, IP66 también hasta 30 HPs. De hecho, más bien, aquí está mal este dato, sería más bien hasta 50 HPs, ¿no? En IP20. Entonces, conectividad Bluetooth y todas las características que ofrecen estos variadores, ¿no? También tenemos la familia P2, donde se extienden las potencias hasta 350 caballos, también en protecciones IP20, IP66 y en algunas potencias IP55. ¿Sí? Y recientemente también me gustaría comentarles, estamos trayendo a México, estamos abriendo la distribución o la venta de la versión Eco de los variadores Invertec. La versión Eco es una versión especial de los variadores P2, pero enfocados para bombeo y ventilación, ¿sí? Entonces, este variador tiene algunas funciones y configuraciones específicas para este tipo de aplicaciones que hacen mucho más fácil y rápida la instalación y configuración de estos equipos. Por ejemplo, tiene una función de control multibomba en red, en la cual ya tiene una función de alternancia por comunicación. O sea, vamos a conectar los variadores que son esclavos al variador maestro por comunicación. Esta comunicación se llama OptiFlow, que se conecta pues, en el puerto estándar de RJ45, donde tenemos los protocolos seriales. Y bueno, ya con esta función se hace una alternancia de las bombas, va equilibrando, balanceando el uso de las bombas, ¿no? Va monitoreando cuál ha tenido un uso mayor que el otro. Entonces, ese tipo de funciones son las que tiene el ECO, tanto para bombeo o para ventilación, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto es algo que estamos abriendo ya para México, ¿no? Y bueno, ya una vez visto los ejemplos, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Con toda confianza,
buscaré responder todas las preguntas que me hagan. Si hay algo que se me pase, pues bueno, lo podemos ver posteriormente y les daré respuesta por correo o alguna videollamada, ¿no? Que si ustedes lo necesitan. Muchísimas gracias, Eric, por tan interesante tema y gracias también por los ejemplos de la selección de los variadores. Sí tenemos una pregunta, de igual manera, a todos nuestros asistentes, si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran realizar a nuestro panelista, les recuerdo que si están en una computadora van a poder encontrar como un panel de mando donde van a poder encontrar la sección de chat o preguntas, o si ustedes se encuentran desde un dispositivo móvil como un celular o un iPad, van a poder encontrar esta selección igualmente con el nombre de chat o preguntas. Y bueno, la primera pregunta que nos hicieron durante la presentación dice, si usamos capacitadores para corrección del factor de potencia, entonces consideramos el nuevo valor. Sí, correcto. Esto pues sería ya una adición, ¿no? Que se hace al sistema para aumentar el factor de potencia y sí es algo que se puede considerar. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo se pueden conseguir esta lista de precios o ver un catálogo más completo de los variadores? Bueno, en cuanto al catálogo, lo voy a mostrar de nuevo en la pantalla. Pues realmente este catálogo viene completo aquí en la parte de selección que les acabo de mostrar. Si yo quito filtros, me voy a ir aquí al configurador. Entonces, por ejemplo, aquí sin filtros, pues veo todos los modelos disponibles habidos y por haber, ¿no? Que están disponibles actualmente en Invertec, tanto en P2, si yo me voy acá está la sección de E3, también tenemos las Eco que les comentaba, también hay una versión de E3 para motores monofásicos y demás, pero todos ellos lo puedes ver aquí el catálogo, ¿no? En la sección del configurador. Si necesitas información específica de cada uno de ellos, pues basta con entrar aquí, por ejemplo, voy a entrar al primero que me encontré, me voy a la sección de ver datasheet y aquí puedo ver los datos completos o descargarlos, ¿no? Como PDF. No sé si esto responde a la pregunta. Y bueno, ya en cuanto a listas de precios, pues ahí eso hay que consultarlo con el representante de ventas. Este, no sé si esa pregunta viene dentro de nuestro mismo grupo. De ser así, pues nos contactamos y podemos ver esas listas. Claro, gracias. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿cuáles son todos los IPs que manejan sus variadores? Las protecciones IPs son IP20, IP66 e IP55 en variadores de la familia P2. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿qué consideraciones para el uso de filtros seno para eco y P2? Ok, bueno, si entiendo la pregunta, es para los filtros a la salida del variador. Realmente eso va a depender, es otro tema aparte. Los filtros se seleccionan dependiendo de la distancia entre el variador y el motor, el calibre del cableado, también el tipo, más bien la demanda de corriente y demás. Eso yo creo que nos daría para otro webinar, lo podríamos hacer con todo gusto. Pero bueno, si necesitas apoyo, pues me puedes contactar directamente, me envías un correo y te ayudo a hacer la selección del filtro senoidal. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿puede afectar en algo el tipo de carga o el peso? Sí, esto va a afectar directamente a la sobrecarga que les comentaba hace rato, ¿no?
por ejemplo, una aplicación de una grúa, se tiene que tomar en cuenta la distancia que va a estar, digamos, subiendo el peso y también el peso, ¿no? Tal cual. Entonces, con eso se calcula, pues, básicamente la energía requerida y la potencia, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es bien importante tomar en cuenta el peso o si va a haber, no sé, cambios de peso durante el proceso, pues puede ser que eso demande más torque al motor y por lo tanto más corriente, ¿no? Entonces habría que dimensionar un variador un poco más grande, ¿no? Aunque, por ejemplo, no sé, tienes un motor de 50 HP, y vas a tener demandas muy grandes, pero a lo mejor necesitas un variador que te dé más corriente. A lo mejor el variador va a estar especificado para, eh, no sé, por decir un ejemplo, 60 HP, pero es para un motor que va a tener constantes sobrecargas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay un efecto directo. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es en cuanto a la conectividad de Bluetooth y nos dice, Ajá. ¿qué permite hacer esta característica? Muy bien, ok. Bueno, básicamente la conectividad Bluetooth, déjame, me voy a regresar acá a los slides eh, para mostrarlo, que hay bien información. Eh, este no era este. Bueno, no viene descrito aquí, pero bueno, básicamente la conectividad Bluetooth sirve para ya sea controlar en tiempo real al motor mediante un dispositivo móvil o una computadora. Hay una aplicación para Android y iOS que se llama OptiTools y lo puedes controlar el variador. Esto puede servir para comisionamiento, para operaciones de mantenimiento y de arranque y demás. Puedes controlar, puedes también parametrizar el variador en tiempo real, también de nuevo muy útil durante pruebas y arranques. También sirve para respaldar los datos, esto es, tú conectas el dispositivo Bluetooth, el aditamento se llama OptiStick, ya se lo voy a mostrar por acá. Voy a ir por aquí, a las opciones, aquí está, OptiStick, es entonces, básicamente tú lo insertas al variador y tiene un botón, una flechita, ¿no? Que apunta hacia abajo y eso lo que hace es descargar los parámetros del variador hacia el OptiStick, por ejemplo, ¿no? Ahí estarías haciendo un respaldo. Entonces, si tienes que configurar 10 variadores con las mismas características, a lo mejor solo configuras uno, copias los parámetros del OptiStick y los vas cargando en los siguientes 9, ¿no? Entonces puede servir para hacer respaldos, para, como te digo, parametrizar y demás. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. La siguiente pregunta que nos hacen, dicen, en el ejemplo de OptiDrive, tienen la elección de colocar un maestro control multibomba para su configuración. ¿Se puede realizar algo similar con alguna otra familia de Invertec? Sí se puede, solamente, por ejemplo, en el P2 hay forma de hacerlo, tiene también función multibomba, solamente que sería con contactores, digamos un control multibomba convencional, donde se hace un arreglo de contactores y el maestro es controlado y las bombas de apoyo son a tensión plena. Entonces, si hay manera, digamos que el control es un poco más estándar, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Eric. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿cómo puedo seleccionar una resistencia de frenado para el variador?
Ah, ok. Esto también es, ya lo apunto a los temas de webinar. Es todo un procedimiento. Básicamente hay que también calcular cuál va a ser la potencia de frenado, o sea, la energía que se va a regenerar al frenar el motor, ¿no? Pero pues esto involucra factores de lo mismo masa, el dinamismo del sistema y demás, ¿no? Entonces, es otro tema. Si quieres nos contactamos mejor para ayudarte porque no me alcanzaría el tiempo ahorita para explicarlo completamente. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hace dice, ¿la altura se toma en cuenta a partir de nivel de piso o es al nivel de la región? Es al nivel del mar, que es, digamos, lo que se maneja mundialmente, ¿no? Es a partir del nivel del mar. Muchísimas gracias. Ya las últimas preguntitas, ya casi se nos está acabando el tiempo. La siguiente pregunta dice, en el ejemplo que se hizo, se seleccionó un variador de 5 HPs, de igual manera que el motor, y este cálculo corriente es mayor al que se ofrece el variador. ¿Nos tendríamos que ir al inmediato siguiente? Ok, a ver, bueno, voy a regresar al ejemplo. A lo mejor no se vieron bien los datos. Aquí en el ejemplo es el motor de 50 HPs. Creo que por ahí mencionaste 5, Irán, o no sé si se habrán equivocado. Ujú. Pero bueno, es 50 HPs el motor y estimando la corriente nominal de este motor sería 68 amperes, ¿no? Como no había un variador que suministra. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Disculpen, tuvimos un pequeño problema. Se tuvo un pequeño problema ahí. Ya regresé, tuve un pequeño problema técnico. No te preocupes, Eric. ¿Ya me Muchísimas escucho? gracias. Sí, ya te podemos escuchar. Ok, bueno, nada, para terminar de explicar esta parte, en este caso eran 68 amperes, como no había un variador que diera exactamente esto, había de 65, por lo tanto, 65 o 72, ¿no? Entonces nunca hay que quedar por debajo, por seguridad, entonces el que seleccioné fue el de 72. No sé si esto responde a la pregunta. Muchísimas gracias. Uno de nuestros usuarios nos saluda desde Perú. Un saludo a todos. Y bueno, la pregunta que nos hacen dice, ¿cuánto debería ser la medición correcta? Mm, Perdóname. ¿Cuál debería ser la medición correcta del bus DC si el variador es alimentado con una tensión de 460 VAC?
Ok, bueno, esto se puede encontrar en los manuales. Así de rápido, esto sí lo tengo a la mano como para mostrarlo. Pero, por ejemplo, voy a mostrar el manual de los variadores P2. Hay una sección, bueno, lo voy a buscar acá rápidamente. Hay una sección que nos indica cuál es el voltaje de DC que debe haber. Déjenme buscarlo así de rápido. DC. Aquí ya lo estoy buscando. Esto viene en el manual de avanzados. Yo lo busco porque realmente no me acuerdo de todos los datos, pero bueno, aquí ya lo voy a mostrar. Entonces, aquí ya marca, por ejemplo, las corrientes en el bus de DC, dependiendo del voltaje de alimentación. Entonces, por ejemplo, se maneja, ¿no? Que para un variador de 2.2 kilowatts, ¿no? Alimentado a partir de 400 volts, perdón, esto es en la parte de abajo, alimentado a partir de 380, perdón, de 380 a 480, el voltaje es mínimo de 474 en el bus de DC, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos, debe estar entre 320 y 474, ¿no? Entonces, realmente esto viene en los manuales y bueno, sí lo quería mostrar porque sí lo tenía aquí a la mano, pero bueno, si posteriormente hay dudas más profundas al respecto, pues lo podemos platicar. Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, aún hay muchas preguntas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos a todos su asistencia a este webinar. Al finalizar, eh, perdónenme la redundancia, este webinar se les va a estar haciendo llegar una pequeña encuesta donde nos pueden comentar qué les pareció el tema, en qué podemos mejorar. Y también hay un apartado de comentarios donde ustedes nos pueden poner cuáles son los temas que les gustaría ver en próximos webinars. Si ustedes quieren seguir viendo más acerca de los variadores Invertec o si les gustaría ver acerca de algún otro equipo o servicio que ofrece Sumitomo, por favor háganoslo saber en este apartado de comentarios en la encuesta. Les agradecemos todos su asistencia y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Irán.